Amigos, con el placer de siempre de saludarles y compartir un nuevo programa aquí en su página de Mi TV y Noti Fronteras. Buscamos generar opiniones, aportes a temas nacionales que se están dando mucho que decir a nivel del país. Hay recientemente un pronunciamiento de parte de dos instituciones importantes, el Consejo Nacional Electoral y Contraloría. Por eso hemos puesto este título, Contraloría versus CNE. Pero qué mejor que los profesionales, especialmente del derecho, en sociología también, para que un poco nos den una ilustración, su pensamiento, comentarios, y finalmente llegaremos a conclusiones que seguramente van a redundar en beneficio de ampliar el conocimiento de nuestros seguidores. Recordar también que Quirindé se encuentra el día de hoy conmemorando 53 años de cantonización. Un saludo a todos nuestros hermanos quirindeños dentro y fuera de esta patria chica. Vamos de una vez a empezar con nuestros invitados. A quien tenemos en pantalla es el abogado Félix Preciado. Es un hijo de esta tierra, pero que por sus actividades laborales vive ahora en la ciudad de Esmeraldas. Él es abogado de la Universidad de Guayaquil, es magíster en gobernabilidad por la política de la universidad, es magíster en gobernabilidad por la Universidad Católica y coordinador general académico de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Lo tenemos en pantalla. Buenas noches, bienvenido, abogado. Gracias a usted y buenas noches por la invitación a su programa. También tenemos al antropólogo, ya es conocido por ustedes toda vez de que nos acompañó en un conversatorio anterior. El antropólogo Pablo Minda está en la ciudad de Esmeraldas. Bienvenido. Buenas noches a los colegas, buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la invitación y quiero hacerles llegar un saludo por la cantonización a la gente altiva de Quirindé. Gracias. Y también un conocido de la casa, el propietario acá del segmento jurídico, abogado Fidel Jarrín. ¿Cómo estamos? Estamos de fiesta, pero también me dice que ha tenido mucho trabajo. Una vez más, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenas noches con usted, con amigo Pacho, periodista Jefferson Pacho, y con nuestras eminencias del panel, que es un grato honor, como ya lo manifesté anteriormente, de poder compartir con ellos este conversatorio. Realmente gracias por esa oportunidad y gracias a las personas que nos permiten ingresar en su hogar y sobre todo mandar un fraterno y sobre todo solidario saludo a toda la población del Cantón Quirindé, pues por celebrar estos 53 años de cantonización que realmente prevalecen en el criterio y en la historia de nosotros los quirindeños. Muchas gracias a mi estimado Jefferson. Gracias a ustedes por aceptar y vamos de una vez al desarrollo de este tema. Para entrar en contexto y brevemente, ¿no? Hay una disputa, una pugna, podríamos decir, entre dos instituciones, como es la Contraloría General del Estado, al mando de Pablo Celi, quien es subrogante, no es titular, y también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Bueno, el Contralor propuso de que algunos partidos o movimientos políticos no sean inscritos porque, a decir de él, han incumplido algunas normas establecidas en la Constitución, mientras que la titular del Consejo Nacional Electoral dice que no, que han cumplido. Entre ellos estaría Compromiso Social, Lista 5, que estaría auspiciando a Rafael Correa, y también un movimiento de la lista 33 de Paul Carrasco, ex prefecto de la SUAY. Entonces, desde allí, pues hay diferentes opiniones en el país que vamos a tratar de discernir. Entonces, en el orden de presentación, vamos a escuchar al
Abogado Félix Preciado, por favor, cuéntenos desde la lógica del derecho, ¿es procedente o no? ¿O hay allí lo que se está hablando de una intromisión de parte del Contralor? Bienvenido. Bueno, en primer lugar lo que hay que establecer es el tema de la competencia, ¿no? Porque aquí lo que se debate es las competencias de la Contraloría con respecto de gestión del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual el Contralor establece la presunción de una violación a un acto administrativo y solicita la destitución de la presidenta y los dos miembros que conforman la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Desde el punto de vista de la ley orgánica y la Contraloría, efectivamente, la Contraloría tiene facultades para realizar el examen administrativo y establecer responsabilidades civiles, administrativas y penales en el curso de las auditorías a las instituciones del sector público y a las instituciones privadas donde el Estado tenga el 51% de activos. De tal suerte que está claro que la Contraloría sí tiene competencia para haber hecho lo que hizo. El problema es que la Constitución política del 2008 se le ha otorgado a la Contraloría General del Estado un poder de institución del Estado, y desde el punto de vista de cualquier parámetro razonable en el marco de un Estado de Derecho. Si la Contraloría en este país tiene facultades, una amplia facultad discrecional a la Contraloría que emite opiniones sobre cualquier cosa, sobre cualquier ámbito. Desde mi punto de vista legal, la Contraloría ha actuado en el marco de lo que le dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento, y por tanto el Consejo Nacional Electoral debe haber cumplido con las recomendaciones que le formuló la Contraloría General del Estado después del examen realizado a su gestión. Muchas gracias. Abogado Fidel Jarrín, ¿está de acuerdo con la posición del abogado Félix Preciado? Porque también se habla de una especie de una protección hacia el Consejo Nacional Electoral, precisamente por estar dentro de los tiempos que pasa a ser el organismo que regula, promueve, organiza las elecciones, y esto le crearía una especie de inmunidad, según han dicho algunos. Yo realmente ratifico en base al criterio del doctor Félix Preciado. Realmente, y voy a acotar algo más acerca de lo que él dijo. Bueno, realmente el tema de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral exprese de que por estar cercanos a las próximas elecciones presidenciales, no tenga esa especie de blindaje para efectos de no ser restituida, pues yo considero que no es una respuesta sólida, ni realmente una respuesta convincente, ni procedente, ya que el Contralor General del Estado, primeramente tendremos que analizar que ese criterio de interferencia de poderes podría ser determinado de una idea con esa tesis, pero recordemos que nuestra Constitución de Montecristi del año 2008 tiene 5 poderes, ¿verdad? Y dentro del poder de lo que es el control, el poder de la transparencia, ¿verdad? De la transparencia y el control social está una institución muy importante como es la Contraloría General del Estado, que básicamente pues tiene esa atribución directa por mandato de la ley orgánica y sobre todo por mandato de la Constitución, de velar, de examinar, de cuidar y de proteger, pues, sobre todo en esencia, los recursos del Estado. Y si una institución del Estado, como es el Consejo Nacional Electoral,
tiende a calificar la participación de movimientos políticos, ¿verdad? En los procesos electorales. Y si estos pues ya han sido anteriormente objetados mediante un examen de recomendación por parte del Contralor de que no han cumplido con el 1.5% de las firmas para que puedan proceder para su existencia, y donde se han encontrado firmas adulteradas y en sus casos también duplicaciones y firmas de menores de edad y de personas ya fallecidas. Si es que se ha emitido este tipo de control, esta recomendación, y el CNE no lo ha acatado, no lo ha cumplido, se está violentando una norma. ¿Por qué? Porque la Contraloría, entre sus funciones de precautelar, examinar, fiscalizar a las instituciones del sector público, busca evidentemente la protección de los recursos del Estado. Y si el CNE califica la procedencia de uno o varios movimientos políticos que no cumplen con los parámetros de ley para su procedencia, se está inmiscuyendo en otro error, en otra violación a la ley, porque les va a asignar recursos económicos, recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, esto genera un problema mayor. Y eso de la injerencia de potestades o de competencias, ¿verdad? No es una respuesta convincente, ya que recordemos que todas las instituciones, recordemos que exactamente el artículo 235 reconoce a todas las instituciones del Estado. Y entre ellas, el artículo 225 reconoce a todas las instituciones que comprenden el sector público, y entre esas están los organismos y las dependencias, tanto de la función ejecutiva, electoral, bueno. Y entonces, si la Contraloría, de conformidad con el artículo 2 y el artículo de la Ley Orgánica de Contraloría y de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, tiene la potestad para fiscalizar, para hacer exámenes de control y emitir declaraciones, resoluciones de responsabilidad, sea administrativa, civil o penal, ¿verdad? Tiene totalmente la potestad y la competencia de sancionar a cada una de los representantes. No hablemos de la institución del CNE, sino de los representantes, de los funcionarios que no han cumplido o que han incumplido ciertos parámetros legales, como es en este caso que nos convoca ciertos miembros del CNE, en sí los consejeros de mayoría, que no han respetado las recomendaciones del Contralor General del Estado. Entonces, para sintetizar, el Contralor está actuando de conformidad con la Ley Orgánica de Contraloría y de conformidad con la Constitución, porque está emitiendo una responsabilidad, un examen de responsabilidad culposa administrativa en contra de 3 funcionarios del CNE que están incumpliendo los parámetros legales, porque están permitiendo la procedencia de 4 movimientos políticos que no cumplen con los requisitos para su progreso, para su progresividad, para su desarrollo, de tal forma que se afectaría a los recursos del Estado. Entonces, ese poder por mandato constitucional que ejerce el Contralor dentro de la función de transparencia y control social es meramente procedente de fiscalizar y emitir este tipo de resoluciones, ya que está dentro de sus competencias. Esto básicamente, mi estimado Jefferson Pacho. Ya, ahora, antropólogo Pablo Minda, hay también allí una consulta sobre si es que los procesos continúan bien de inscripción de los movimientos políticos, una consulta que se ha hecho al Tribunal Contencioso, y de allí pues prácticamente le han dicho que sí, que procede, que está bien. Y también hemos visto salir a algunos asambleístas pidiendo juicio político y destitución de Pablo Celi. ¿Qué criterio le merece aquello? Muchas gracias. Yo quiero ir por la vía más política. A inicios de los años 80, un pensador argentino, O'Donnell, habló de la coartación, de una forma de coartar la participación política de ciertos movimientos. Y la coartación política que en ese momento se hacía, sobre todo en el Cono Sur, se hacía efectivamente a través de la ley, es decir, usando algún resquicio legal, algún resquicio jurídico para impedir la participación de ciertos grupos, de ciertos movimientos políticos
en el ejercicio de la política. Yo no voy a discutir ahora porque para eso hay dos abogados en el panel, no voy a discutir el tema jurídico. Lo que llama la atención es que justamente en este momento en que se están dando una serie de hechos que tenderían justamente a la eliminación de un actor político, de un movimiento político, de un actor político que podría significar una competencia para otros movimientos, que es una amenaza para el poder. Y el Contralor General del Estado, que ya ha venido actuando, cuyas actuaciones han sido severamente cuestionadas por algunos sectores de la sociedad, toma esta decisión. Eso es lo que le vuelve dudosa. Por lo menos podríamos decir que aunque pudiera ser legal, vamos a partir del hecho de que las acciones del Contralor son legal, él está usando esa legalidad, ese resquicio de legalidad, para tener una actuación claramente política. Muy bien, ahora volviendo entonces al plano legal, le replanteo la pregunta al abogado Félix Preciado para consultarle lo que le planteaba entonces al antropólogo Pablo Minda, y está muy bien lo que él ha señalado, analicemos desde otro aspecto también. Pero decía que si es que los movimientos políticos que han empezado a reclamar han presentado una queja, también el Tribunal Contencioso se ha pronunciado y ha dicho que lo que está diciendo la titular del Consejo Nacional Electoral, que entre otras cosas ha dicho de que ella no fue puesta a dedo, sino que ganó un concurso de méritos. Entonces se encuentra bastante segura en el hecho, y decía que también hay unos asambleístas que proponen juicio político y destitución en cambio a Pablo Celi, abogado Félix. Abogado Félix Preciado, no sé si me escuchó la pregunta. Sí, le escuchamos. Ahora bien, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que efectivamente, como dice Pablo, qué es lo que hace sospechosa la decisión de la Contraloría General del Estado con respecto a esos 4 movimientos políticos en una coyuntura en la que el país va a ingresar a un periodo electoral? Lo que hace sospechosa la imparcialidad de la decisión de la Contraloría es exactamente las posturas políticas que tiene el Contralor General del Estado, que además no las ha escondido. Pablo Celi se ha convertido en un actor político de este país, y por tanto cuando ella emite una decisión de ese tipo, entonces se pone en el ojo de la opinión pública como una decisión de carácter eminentemente sospechosa por el perfil politiquero que ha ejercido Pablo Celi durante el ejercicio de sus funciones. Es indudable que, conociéndolo como lo conocemos al Contralor General del Estado en estos últimos tiempos, particularmente en este último periodo del gobierno de Moreno, ninguna de sus actuaciones están exentas de sesgo politiquero en favor de otro sector. De tal suerte que no sería descabellado pensar que detrás de la decisión de la Contraloría de obligarlo al CNA a través de una resolución de carácter administrativa por la vía de un examen especial a las actuaciones del CNA, nada raro sería que detrás de eso hay una intencionalidad manifiesta para evitar que el movimiento número 5, al que recurrió el expresidente Correa en las elecciones anteriores, sirva nuevamente de plataforma electoral para este movimiento. Yo estoy convencido que por ahí no es un problema solo de mera legalidad. A mí me parece que ahí también hay algunos entuertos que el Contralor Pablo Celi cocina para sacar de la cancha electoral al movimiento número 5,
donde han apuntado, porque los otros son de relleno. A mí me parece que el fondo de la resolución se dirige efectivamente hacia el movimiento número 5. Perfecto, pero si nos vamos por allí, Fidel, podríamos también hablar de una pérdida de credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que las últimas elecciones hubo varios días de reclamo por parte del movimiento, justamente creo, diciendo que hubo fraude electoral. Y lo que ahora están diciendo es de que la titular del CNE podría responder a intereses de la Revolución Ciudadana. Por allí podría ser, Fidel. Bueno, realmente el Consejo Nacional Electoral hace muchísimos años que no garantiza la transparencia en las decisiones del pueblo, no garantiza esa transparencia y ese control de la democracia nacional. Recordemos que en las elecciones seccionales últimas hubo una pugna de poderes porque varios consejeros demostraban ciertos intereses a ciertos determinados grupos políticos y directamente uno de ellos los socialcristianos. Actualmente, con esos antecedentes a la actualidad, encontramos de que nuevamente demuestran ciertos intereses a otras determinadas organizaciones políticas, entre esas la misma Compromiso Social Movimiento 5, que sería la tienda política por donde el movimiento del correísmo busca participar en las próximas elecciones. De tal forma que si anteriormente venían arrastrando esa falta de credibilidad ante la opinión pública, actualmente la siguen corroborando, lo siguen demostrando. El tema del Contralor Celi, de que eminentemente está aplicando la ley, sí, está actuando bajo la potestad de la Constitución y sus atribuciones que le garantiza esta, sí. Sin embargo, sí despierta también esa no poca credibilidad, sino esa intromisión en el sentido de que, es verdad, está también convirtiéndose en un actor político y realmente debe también a ciertos intereses de otros sectores a efectos de pues, que no se le permita la participación electoral al movimiento del correísmo. Tratan de generar una encrucijada para que no puedan participar. Pero realmente el Consejo Nacional Electoral no garantiza transparencia, ni la democracia, ni la decisión del pueblo soberano. No lo viene haciendo y acercándonos a las próximas elecciones estamos ante un dudoso acontecer por parte, sobre todo eminentemente, de 3 consejeros que son los que hacen la mayoría. Ahora, la presidenta Diana Tamaín, quien lo preside, lógicamente, viene siendo muy cuestionada. Recordemos que estuvo a pocos pasos de haber sido enjuiciada políticamente por la Asamblea Nacional. Y recordemos que asambleístas, incluso del mismo oficialismo y del correísmo, le salvaron la cabeza. Recordemos que el asesor directamente de ella y quien estaba a cargo del control del manejo del proceso electoral en las elecciones pasadas del 2019 fue procesado, inmiscuido en escándalos de falsificación de firmas. Entonces es un hecho muy grave y todo esto conlleva a demostrar de que estos movimientos que han sido forjados, creados con duplicidad, falsificación de firmas, que no cumplen el 1.5% para poder subsistir, que donde se han visto necesaria la participación de firmas de hasta personas ya fallecidas. Todo esto demuestra pues realmente que estas personas que tienen ese derecho, esa obligación civil para con la comunidad ecuatoriana de transparentar la democracia, demuestra de que realmente no tenemos transparencia y que pues realmente estamos ante una deriva porque no sabemos a qué determinado sector político actualmente van a ir a beneficiar. En el pasado, en el 2019, beneficiaron mayoritariamente al Partido Social Cristiano. Actualmente no sabemos a quiénes van a ir a beneficiar. Entonces, no hay transparencia, no hay legalidad y no hay respeto realmente. Se violenta la seguridad jurídica del Estado en el aspecto electoral, mi estimado Jefferson. Antropólogo Pablo Minda, si es que esto fuera así, sumado a que hay quejas también por parte de algunos actores en el sentido de que Pablo Celi estaría incluso auspiciando con publicidad de Contraloría por cerca de $1 millón,
auspiciando eventos públicos. Pablo Celi estaría, como se está analizando aquí, respondiendo a algún interés, a lo mejor la presidenta del Consejo Nacional a otro sector. Entonces, ¿cómo hacemos los ecuatorianos? Estaríamos a lo mejor en indefensión y falta de garantías jurídicas para ir a ejercer el voto en febrero del 2021, porque de nada sirve de que vamos a expresar nuestra voluntad si a la hora de la hora va a ser torcida, antropólogo. Sí, y yo estoy de acuerdo con lo que han expresado los colegas, en el sentido de que ya no se trataría solamente de un problema de inseguridad jurídica, sino de una total inseguridad política. Por cuanto, efectivamente no sabemos a qué bandos, de acuerdo a la coyuntura, juegan la mayoría del Consejo Nacional Electoral. En una democracia, para que ésta sea fuerte, para que las personas, para que los ciudadanos tengan confianza en el sistema, los vocales del Consejo Nacional Electoral, en tanto que jueces electorales, deben ser pulcros, deben ser nítidos. Y sus fallos deben ajustarse a lo que es un fallo de un juez, porque efectivamente eso es lo que son, más allá de que ahora tenemos el Consejo, el contencioso electoral. Es confuso porque la ingeniera Atamaín, ella, todo el mundo conoce que vino apoyada de un sector del Partido Socialista Ecuatoriano. Y por esa razón es que el expresidente del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación Transitorio, le apoyó, le aupó para que se quede como presidenta del Consejo Nacional Electoral. En ese momento parecería ser, y por eso aprobaron con tanta rapidez el llamado a consulta popular, parecería ser que en ese momento respondía a los intereses del gobierno nacional. No se sabe en el fondo efectivamente qué es lo que ha pasado, pero parecería ser que en este momento no están apuntando hacia el movimiento del gobierno nacional, y por eso es que hay la lucha, porque la sospecha que se tiene es que el Contralor General del Estado estaría maniobrando esto con la finalidad de favorecer la candidatura segura del señor Guillermo Lasso. En todo caso, a los ciudadanos lo que nos queda es tener una vigilancia plena de que el proceso electoral se dé en las mejores condiciones. En la siguiente parte, voy a explicar un poco qué pasa con el voto, porque los ciudadanos no saben, no conocen qué pasa con su voto. O sea, con el voto del ciudadano se hace un montón de cosas y las personas tienen que saber qué es efectivamente, qué es lo que pasa con el voto. Por ejemplo, a mí me extrañó que, porque eso no ha pasado nunca en la historia de Esmeraldas, el triunfo de la alcaldía acá en Esmeraldas con una diferencia tan brutalmente abismal que ninguna encuesta, y de eso tengo algún conocimiento, daba una diferencia tan grande. O sea, esas cosas tienen que explicarse. Perfecto. Ahora tenemos allí otros aditamientos, que sería la propuesta de una consulta popular que promueve en cambio el abogado Jaime Nebot, en la que dice que faltarían algunas garantías allí constitucionales para que tenga que ver mucho con la agricultura, con los estímulos tributarios. También ha hablado allí de que se destituya al ministro de Economía y Finanzas, que no entregue rentas porque no entrega rentas en la fecha a los gobiernos locales. Y bueno, y también otras garantías, dice él, a los afiliados al Seguro Social. No va a participar como candidato a la presidencia de la República, pero también podría allí haber ciertas facilidades para que él lleve adelante una consulta, y con eso, según algunos entendidos, estaría formulando un candado para favorecer hacia donde quiere él llevar al país, pese a no ser presidente de la República, abogado Félix. Abogado Félix, no sé si me escuchó allí.
Parece que se nos desconectó. Algo pasó. Abogado Félix Preciado. Bueno, vamos con No, ya está. Ya está. Ya, ok. Abogado Félix Preciado, no sé si me escuchó la consulta. Parece que no me escucha, abogado Félix Preciado. Me confirma. Bueno, a nuestros amigos ya saben, estamos en vivo llevando adelante esta transmisión. Hasta que se reincorpore, parece, con el audio, Fidel le plantearía esa inquietud a usted entonces. Vuélvamela a repetir, por favor, mi estimado Jefferson. Sí, decía que el abogado Jaime Nebot, pese a que no va a ser presidente de la República, él está promoviendo, dice, una consulta popular tendiente a enrumbar ciertas cosas como el servicio del IES a los afiliados. Dice que va a favorecer a la agricultura, pero algunos entendidos dicen que esto sería un candado jurídico para favorecer a su sector político. No sé si ha tenido conocimiento de eso. Realmente, a mi criterio, no soy negocista, no comparto la ideología del señor Jaime Nebot, pero sin embargo lo respeto muchísimo porque es un líder nacional. Sí me deja mucho que decir porque considero que, como todo líder nacional, representaba a una importante mayoría, un importante sector del Ecuador, y debió haber afrontado con responsabilidad, con civismo y sobre todo con valentía esa posibilidad de haber participado como candidato. ¿Qué mejor que haber llevado ese lema de campaña con esa propuesta que ahora hace ante la colectividad ecuatoriana de empoderarnos y realmente convertirnos en actores estratégicos del desarrollo mediante los procesos, en este caso normativos, mediante una consulta popular? Le soy muy franco, considero que todo esto es una politiquería de justificación para tratar de menorar la repercusión de su falta de seriedad a la hora de participar. Primero. Segundo, realmente las propuestas referentes al tema del IES y el tema agrario, todo político tiene que, todo gobernante tiene que sobre todo que buscar la forma de hacer sobresalir eminentemente al sector agricultor, porque es de donde realmente viene todo, de donde podemos sobrevivir, subsistir, que he demostrado en estos 4 meses duros de pandemia por el COVID. El tema de los recursos del IES, esto es un tema que se debatió anteriormente cuando Rafael Correa tuvo la magnífica idea en ese momento de tomar los recursos de ciertas instituciones del Estado, entre esos el IES, y dijo, como un dinero que estaba muerto, empezarlo a hacer reproducir, ¿verdad? Empezar a utilizarlo en obra pública, en educación. Todo fue perfecto. Ese lema y ese discurso de política fue muy bueno. Sin embargo, en la práctica trascendió a algo más porque esos dineros no regresaron al IES y resultaron que todos esos proyectos fueron un perjuicio económico para el país por los sobreprecios. Entonces, las propuestas que emite el señor Nebot son sobresalientes, son buenas, pero creo que debió haberlo hecho directamente desde su misma participación a la presidencia de la República y no utilizarlo ahora como un escudo de justificación para tratar de disminuir la repercusión de su no participación ante la comunidad. Eso básicamente, mi estimado Jefferson. Vamos a ver si ahora sí incorporamos nuevamente al abogado Félix Preciado. No sé si allí me está escuchando, por favor, me confirma, abogado. Abogado Félix Preciado, parece que se nos congeló ayer. Ay, sí, parece que ahora sí me escucha. ¿Sí me escucha allí? Abogado Félix Preciado, ¿sí me escucha allí? Parece que lo que tenemos es un retardo en la emisión de la receptividad del audio por el asunto mismo del internet. Pero bueno, vamos a plantearle la pregunta hasta que le llegue a lo mejor con unos segunditos
de retraso. Quisiéramos consultarle, abogado, si es que, volviendo al tema este de CNE versus Contraloría, estaríamos hablando de que algunos sectores sociales o políticos están solicitando de que se extienda el plazo de inscripción de candidaturas y más primarias, porque a decir de ellos, pues en medio de esta pandemia no tendrían el tiempo suficiente para llevar adelante estos procesos. Pero también hay otros que dicen que esta sería una maniobra para poder sentenciar en firme a Rafael Correa y que no pueda participar en las próximas elecciones. Abogado, no sé si allí ahora sí me escuchó. Definitivamente no sale el audio. Algo pasó con el abogado Félix Preciado. A ver si por favor se vuelve a conectar. Y haríamos el mismo ejercicio entonces, Fidel, para ver si usted me puede responder esa inquietud, la idea de postergar las elecciones y con ello favorecer a sí mismo a otros sectores, especialmente a la derecha, para que Rafael Correa no pueda participar en las elecciones, sea sentenciado en firme y ahora sí pues no podría participar. Bueno, creo, no le tocaba al otro compañero. Bueno, creo que eminentemente es una postura por parte de quienes actualmente gobiernan este país. Hay que ser sinceros, hay que partir de la idea de que todo esto es un tema que gira en torno a lo político y realmente hay un lema que dice que el fin justifica los medios. Entonces, los medios que están utilizando quienes gobiernan de tratar de sentenciar al expresidente de la República, ¿verdad? De que esta sentencia se ejecutaría, porque ya fue sentenciado, se ejecutaría por el Ministerio de la Ley para evitarle, para hacerle perder sus derechos de ciudadanía y de participación, es realmente una consigna para tratar de apagarlo, de desaparecerlo en el plano político. Eso es lo que se evidencia, eso es lo que podemos entender. Ahora, el tema de permitir una prórroga para las inscripciones y el tema electoral, si me pregunta a mi criterio personal, considero que sí debería ser factible, ya que el tema del COVID ha retrasado diversos tipos de actividades y realmente frenó el desarrollo que venían ejerciendo los diversos grupos políticos. Esto sí deja con ciertas limitaciones, pero sin embargo, hay un calendario electoral que ya fue aprobado y que se debe cumplir. Entonces, no se puede permitir, que el actual presidente de la República pues se postergue un día más en sus funciones, porque eso realmente atenta también contra la seguridad jurídica del Estado, ya que él fue elegido para un periodo determinado y es el que se debe respetar. Entonces, todo esto parte de una planificación, de un calendario y se debe cumplir. Ellos sí entiendo y ellos sí respeto ese criterio que también siempre lo ratifica la presidenta del CNE. Bueno, vamos a intentar una vez más con el abogado Félix Preciado, a ver si abogado nos escucha allí, por favor. Parece que no. Bueno, entonces vamos con usted, Pablo Minda. Mil disculpas, un poco me perdí por el hecho de estar preocupado por la conexión con el abogado Félix Preciado, pero usted nos decía que en la siguiente ronda usted quería hacer un aporte adicional de lo que estamos consultando. El comportamiento ciudadano, sí, sobre todo, creo que, ¿no? Sí, y es el hecho de que muy pocas personas, a no ser los especialistas, llegan a la comprensión de qué es lo que pasa con el voto ciudadano. O sea,
el hecho de que un voto no siempre valga 1, ¿no es cierto? Sino que un voto se lo fracciona, ese voto vale 0.25, 0.50. Según, y en otras ocasiones puede valer menos. El hecho de que se elija, por ejemplo, para la selección de escaños, para la distribución de escaños, el método de Hong, el Mercalli, el Hong modificado, el de distribuidores continuos, todo eso tiene que ver con una manipulación, con el uso que el poder electoral y el poder político hace del voto ciudadano. Por lo tanto, a mí me parece que una función que deberían cumplir los partidos, los movimientos políticos, pero también los movimientos ciudadanos, es instruirle a su militancia de qué es lo que sucede con su voto. Por ejemplo, una de las cosas de las que se le acusa a la Revolución Ciudadana es que a través de la creación de los distritos electorales, hubo distritos que con el 40%, un poco más, con el 56%, con el 60% de la votación, la Revolución Ciudadana se llevó hasta el 83 o el 90% de la representación política. Es decir, no podemos pensar nosotros, lo que no podemos pensar nosotros es que todas estas maniobras que se están dando, porque ya modificaron también el sistema de asignación de escaños, todas estas maniobras que se están dando están orientadas a facilitar el triunfo de un movimiento político que tenga que ver con la derecha económica y que favorezca el ejercicio del poder de este gobierno, que como nosotros vemos, se ha empeñado, comillas, en destruir lo que hizo el otro, en perseguir la corrupción que hizo el otro, y eso no está mal, o sea, eso no está mal, la corrupción hay que perseguirla siempre, pero mientras persigue la corrupción de otros, lo que ha hecho es que eso ha servido de coartada para que la corrupción en este gobierno se desate de una manera tal que ahora prácticamente no existe un sitio, no existe un lugar donde no hayan actos de corrupción, de manera que asusta a los ciudadanos. Por lo tanto, a mí me parece que todas estas maniobras que están haciendo es evitar que movimientos un poco más contestatarios puedan acceder al poder político en el Ecuador. Persevera alcanza, entonces, no, pero se me desconectó. Va a volver a conectarse, entiendo, el abogado Félix Preciado. Le habíamos un poco motivado a que se desconecte y luego vuelva a la conversación porque estamos casi que llegando a la parte concluyente. Y hasta que eso ocurra, queremos saludar a la amiga Alexandra Bravo. Dice saludos al dueño del segmento jurídico, abogado Fidel Jarrín, sus fans, ahí están allí. Por allí también tenemos a la amiga Maribel Cataleya Mendoza, que nos está viendo, nos confirma, muchas gracias. Y así mucho público que de paso hoy no he revisado los mensajes porque estamos acá. A ver, abogado Félix, ahora sí, decía que el que persevera alcanza, se dice en el argot popular. Si nos escucha, por favor. Sí, lo escucho. Parece que ahora sí. Bueno, entonces vamos a ir ya a la parte concluyente con alguna reflexión, alguna conclusión para ir terminando este espacio porque también se nos queda la inquietud. No sé si alguno de ustedes la quiera responder. ¿Quién controla a quién? Si el contralor está fallando, ¿quién lo controla a él? Debe llamárselo a juicio político, pero en la Asamblea Nacional tiene mayoría. Bueno, realmente los derechos ciudadanos como que estarían siendo en algún momento conculcados, en algún momento desoídos, si cabe el término. Abogado Félix, a ver si nos puede ahora sí responder de lo que estamos planteando. No le alcanzó.
no perseveró. Ajá, parece que no, parece que no. Bueno, entonces decíamos, vamos a llegar a la parte concluyente con alguna reflexión, algún tema que se nos haya escapado. Me parece que ahora sí le toca el turno a Fidel y luego estaremos ya despidiendo el programa. Por favor, algún elemento que se nos haya pasado por alto, tratar, discúlpeme, decía un compañero periodista, me decía que parezco pulpo porque me toca hacer de controles y conversar con ustedes, manejar los equipos. En todo caso, pues, abogado Fidel, en la parte concluyente. Usted dice, ¿quién controla a quién? Realmente el Contralor General del Estado ejerce ese control permanente de fiscalizador a todas las instituciones del Estado, directamente a todos sus participantes, ¿verdad? De todas las instituciones del sector público, entre ellas los miembros del CNE. Eso es mandato constitucional y está ratificado en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. A él, ¿quién lo controla? Es la pregunta. A él lo controla la misma Asamblea Nacional, quien realmente tiene esa potestad pues, de ejercerle un juicio político. Y asimismo, el mismo Consejo de Participación Ciudadana también puede emitir cierta potestad de control acerca de acerca de su función, no de su función, sino acerca de su desenvolvimiento, por llamarlo de esa manera. Hay diversos poderes, pero cada uno igual de una otra forma van de la mano, son concomitantes. Realmente para terminar, nos queda mucha la duda de qué irá a pasar en las próximas elecciones. El pueblo ecuatoriano, además de estar inseguro acerca de a quién darle ese voto necesario de confianza para que nos represente en el gobierno, en Carondelet, además de ello, también tiene ese grado mayoritario de inseguridad de quiénes son quienes están ejerciendo pues ese control de ese voto, ¿verdad? De esa manifestación de la voluntad del pueblo, de tal forma de que esa desconfianza que se genera por la falta de transparencia, por la falta de control por parte del Consejo Nacional Electoral, es que realmente pues atenta contra esa cultura de ese civismo patriótico que tenemos los ecuatorianos al concurrir a las elecciones, al concurrir a las urnas, de tal manera que habrá que repensar mucho. No hay transparencia, no hay legalidad y estamos pudiendo evidenciar que ciertos sectores de poder político de una u otra manera son quienes están ejerciendo esa representación y de una u otra manera quienes van a establecer las próximas figuras pues a representarnos. Con lo cual se violenta pues realmente la voluntad pues del mandante. Para terminar, agradecerle infinitamente a usted, estimado Jefferson Pacho, a la comunidad que nos permite ingresar en su hogar para poder conversar y sobre todo agradecer la oportunidad de haber compartido este panel telemático con estas dos grandes personas como son el doctor Félix Preciado, a quien conozco, un gran catedrático en la universidad, sobre todo también no estoy en un programa. El sociólogo que nos ha acompañado con sus conocimientos y con su experiencia. Muchas gracias, realmente. Gracias a usted. Bueno, vamos entonces con el antropólogo Pablo Minda, y mientras acá leemos un par de mensajitos. Dice, el país está sin control, el COVID es menos peligroso que la plaga política que hoy gobierna. Se acoge de mucho agrado escuchar un debate de un tema de infinita importancia puesto en escena por parte de actores tan importantes del diario Convivir de la provincia de Esmeraldas. Muchísimas gracias. Pablo, por favor, en la reflexión antes de la conclusión. Sí, bueno, a su pregunta de quién controla a quién, en un régimen democrático, todas las autoridades están sometidas al control político de la Asamblea Nacional y acá en nuestro país que se creó al Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, el Contralor General del Estado debería, eso en la formalidad jurídica. En la práctica, este es un país que ahora no le controla nadie
y nadie controla a nadie. El Contralor no controla a nadie. Porque si el Contralor controlara a alguien, no sucedería la feria infame que han hecho de reparto, por ejemplo, de carnet de discapacidad para que se importen este año más de 4,000 vehículos de los Estados Unidos. El Contralor General del Estado, si controlara algo, debería haber controlado desde hace tiempo qué es lo que pasa en el Ministerio de Salud para que no se roben de la manera infame que se han robado los recursos de la gente, mientras nuestros conciudadanos se mueren porque no tienen cómo ser atendidos en una casa de salud. Por lo tanto, y como este es el juego de la democracia, a mí me parece que la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas es que en el próximo proceso electoral podamos elegir personas de bien, personas honestas, personas probas que más allá del cumplimiento de la ley tengan también un férreo compromiso con la ética y con la moral pública. Y ahí es importante, como decía el colega abogado, que el Consejo Nacional Electoral juegue el rol que tiene que jugar como juez, de tal manera que sus fallos en la asignación de escaños sean transparentes y que no dejen dudas a la población. Porque la sociedad política está jugando con fuego. La sociedad política piensa que los ciudadanos no se dan cuenta de lo que pasa y piensan que los ciudadanos le creen todas las locuras que ellos hacen. Lo que está pasando en el país en sociología se conoce con el nombre de anomia. Y la anomia es un sistema justamente el que he dicho, donde nadie controla a nadie. Y cuando eso sucede, los pueblos generalmente tienen una forma de reaccionar que es a través de la rebelión y la violencia y la destrucción de las instituciones democráticas. Para no llegar a ese punto, y yo creo que las autoridades, las instituciones que tienen que velar por el funcionamiento de nuestro sistema democrático tienen que hacerlo de manera proba. Y al final quiero agradecerle a usted, quiero agradecerles también por haber compartido con el abogado Félix, con el colega abogado de Quinindé, y también agradecerle a los ciudadanos y ciudadanas que nos permiten ingresar a sus hogares. Y nuevamente quiero felicitarle a Quinindé por sus 53 años de cantonización. Ya saben que hay que celebrar la fiesta de manera prudente, sin mucha aglomeración, porque las aglomeraciones pueden ahora ser problemáticas en tanto en cuanto es un riesgo para la salud. Gracias, antropólogo. Bueno, ahora sí, ¿lo tenemos o no para la despedida, aunque sea al abogado Félix? La desventaja que tenemos con esta situación de Zoom y otras plataformas virtuales, si bien es cierto, tiene sus ventajas, pero también desventajas como estas, que a veces se cuelga, ¿no? Tenemos problemas con la conectividad. Abogado Félix Preciado, decíamos en la parte final, si es que nos logra escuchar y puede darnos una reflexión, por favor. Allí háblenos, parece que el micrófono en este momento está desconectado. Actívelo, por favor. Allí le escuchamos. Sí, yo decía que yo quiero agradecerle también, por haberme invitado en esta tarde y noche, y simplemente concluir, resume a lo que ha dicho en la parte final Pablo Minda, de que efectivamente el Consejo Nacional Electoral deberá equilibrar, deberá pensar y repensar suficientemente sus actuaciones electorales en un momento complejísimo que vive el país y donde la sociedad no estará dispuesta a soportar un nuevo fraude electoral. Debería empezar por acatar la resolución de la Contraloría, desconocer esos 4 movimientos políticos que fueron señalados por haber sido inscritos en forma irregular, por no decir ilegal. Y en segundo lugar, el Consejo Nacional Electoral tiene que dar muestra de absoluta transparencia en este proceso electoral. Porque si el Consejo Nacional Electoral no da muestra de una absoluta transparencia,
cosas graves pueden ocurrir en este país. La sociedad no está dispuesta a que le sigan robando la decisión de votar por quien ha decidido y designando a quienes realmente no ganaron las elecciones en la urna. De tal suerte que esos son los retos que tiene el Consejo Nacional Electoral, y los ciudadanos debemos estar también pendientes porque realmente la voluntad de los ciudadanos no sea violentada por una banda de desaprensivos que se escudan detrás del sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por la participación, con algunas interrupciones y todo, pero hemos conversado algunos minutos. Gracias a nuestro público por la participación. Les proponemos que nos acompañen para el próximo día martes con otros actores. Allí el tema que vamos a tratar será el manejo de la pandemia a nivel de nuestra provincia, o el manejo de la emergencia por parte de nuestras autoridades en la provincia de Esmeraldas, el día martes a partir de las 17:30. Una vez más, gracias, y a nuestro público y a nuestras autoridades, un mensaje que nos está enviando la ciudadanía. Por favor, al señor alcalde de Quirindé, los señores concejales, decirnos cuánto representaría entonces, si no hubo fiestas, la feria gastronómica y la sesión solemne virtual que hicieron hoy. A pesar que han dicho que 0 gastos, esperamos, por favor, esa respuesta para la ciudadanía. Amigos, gracias, y a nuestros panelistas. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.